Eh, ¿Recuerdan las ecuaciones de Maxwell? Digamos, hay dos, como ustedes ya saben, ya hablamos la vez pasada y con las preguntas que hubo al final, hay dos expresiones o las dos ecuaciones de Maxwell, uy, fue puchis, que esto se mueve, dos ecuaciones que son bien importantes, que son las rotacionales. Listo, entonces digamos que el rotacional de E y el rotacional de H, ¿sí o qué? El primero está relacionado con la variación en el temporal de la densidad de flujo magnético y H está relacionado con J más la variación de la densidad de flujo eléctrico en el tiempo. Muy bien, esas serían como las dos expresiones que más nos interesan. Bien, entonces si uno, imagínense que ustedes tienen una, una, un alambre, ¿sí o qué? Y por ese alambre hacen fluir una corriente J o una corriente I, pues, pero la corriente J está atravesando el alambre, ¿sí? Esa corriente J puede estar fluctuando en el tiempo, o sea que esa corriente puede ir y volver, ¿sí o qué? Hace que haya como una oscilación acá. En un cierto momento, pues va a estar en una dirección y esa fluctuación va a generar un campo magnético alrededor de ese alambre, precisamente a partir de la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, digamos que inicialmente es algo como que el rotacional de H es igual a J, es decir, va a haber una circulación de campo magnético, intensidad de campo magnético debido a la corriente que está atravesando acá. Digamos que inicialmente entonces la fuente se convierte como, la fuente es la corriente se convierte en esa fuente de campo y es la que genera un campo, ya he dicho que el campo magnético era rojito para mí, entonces digamos que es un campo alrededor de esa corriente, ¿sí? Podríamos ver algo como así, como que hay una rotación o una circulación alrededor de esta corriente, ¿sí? Uno podría imaginarse entonces que muy allá, muy lejos, posiblemente haya una fluctuación en la dirección contraria porque quizás la corriente estaba corriendo en la dirección, en la otra dirección. Entonces, digamos que esta intensidad de campo va disminuyendo y va a haber un momento en que la dirección era contraria. Entonces, si ahí esta dirección es de flecha hacia allá, como si fuera la regla de la mano derecha, pues va a haber un momento en que va a estar en la otra dirección, ¿sí? Y va a haber otro momento en el que va a estar en la otra dirección, ¿sí? Como si se propagara entonces esta onda como si fuese como una onda en el agua, ¿sí o qué? Y se propaga de esta forma, solamente que a diferencia de las ondas del agua, bueno, pues también en ondas del agua hay como que fluctuaciones, digamos, hacia arriba o hacia abajo. En este caso va a haber una polarización así y una polarización de otro sentido, ¿cierto? Pero digamos que luego de un tiempo, digamos, luego de una distancia determinada, pues ya la fuente J ya deja de ser importante y hay un momento entonces en el que la densidad de flujo magnético es importante, ¿cierto? Si por acá hay H, pues entonces también hay B, ¿sí? Y también hay H. Por lo tanto, porque él, digamos, está propagando en un medio que puede ser el vacío. Por lo tanto, como vemos, como sabemos, B, o la variación en el tiempo de B es fuente de campo eléctrico. Muy bien, entonces uno podría pensar que va a haber entonces unos momentos en los que va a haber, cuando hay un cambio importante, posiblemente en la transición entre la polarización de un lado y de otro, posiblemente va a haber un cambio importante de campo eléctrico, va a generarse un campo eléctrico que, digamos que si tenemos, podríamos pensar como que esta es una dirección determinada, ese es el plano, digamos. Entonces, de aquí puede surgir un campo eléctrico importante, ¿sí? Aquí puede haber un campo eléctrico acá. Ese sería un campo eléctrico que va a tener como su componente hacia abajo y posiblemente sea como desde aquí a acá y de aquí a acá
y por debajo y va a surgir hacia arriba. ¿Sí? Y igual acá, entonces si va a haber una transición, entonces posiblemente también hay una transición de campo eléctrico y va a haber entonces una nueva polarización de campo eléctrico acá. ¿Sí? De tal forma que haya una variación de la polarización de campo magnético que está en rojo y un cambio en la polarización de campo eléctrico que está en azul. ¿Sí? Y ambos están cruzados, digamos. Si esta es la dirección de propagación, el campo eléctrico está como en la misma dirección de la varilla, mientras que el campo magnético está en el plano horizontal transversal a la varilla. También es importante mencionar que luego de un lapso, ya digamos que la ecuación que es preponderante posiblemente es el rotacional de E igual a menos la variación del campo magnético en el tiempo. Y más adelante, quizás el campo eléctrico se convierte en fuente. Entonces, que si hay E, hay D. Y si hay D, entonces también el D termina siendo la fuente del campo magnético. Y ya no aparece la corriente eléctrica. Ya lo que hay es un soporte entre los dos campos, el magnético generando el eléctrico y el eléctrico generando el magnético. Y así se propaga, y luego el rotacional de E igual a menos dB de T, y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Okay? Entonces, digamos que uno podría entonces entender que cerca a las fuentes eléctricas, cerca a las corrientes, que quizás son la fuente de esos campos, hay una importancia de esta expresión de fuente, digamos, de fuente de campo magnético, pero muy lejos, ya las Jotas tienden a cero y lo único que aparece son estos dos componentes. ¿Listo? Entonces, muchas veces digamos, los métodos numéricos tratan solamente con estas dos ecuaciones, estas dos, para simplificar el tema. Y eso es quizás lo que vamos a hacer más adelante cuando apliquemos a métodos numéricos. Muy bien, eso es algo que quería como explicar un poquitico antes de empezar el tema del día de hoy, que habíamos dicho que iba a ser eh, relaciones constitutivas y condiciones de frontera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quizás, no pregunté. ¿Todo bien? Sí, profe. Pues lo único sería como que al principio todo se genera gracias a la corriente Ujú. y pues al final esa corriente que generó todo deja de influir. Sí, exacto. Digamos que al principio, ustedes si vieron en antenas lo que se conoce como campo cercano, Sí, digamos, hay alrededor de la antena, digamos, los campos eléctricos y magnéticos se comportan más como si este dispositivo fuera un capacitor o un inductor, ¿cierto? Es ahí donde, digamos, las corrientes eléctricas son preponderantes, pero luego, a una distancia importante, una distancia que se puede calcular, ya la antena se comporta como, más bien la onda electromagnética se comporta como una onda plana que se propaga en el espacio. Entonces ya estas fuentes ya no son tan relevantes y lo que queda es como la interacción entre los dos campos eléctricos y magnéticos. Eso es. ok, profe. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquitico de las relaciones constitutivas. Tampoco vamos a ahondar mucho porque, digamos, no es un curso de electromagnetismo. Constitutivas. Las relaciones constitutivas, ya habíamos hablado un poco y es, por ejemplo, la relación que hay entre la densidad de flujo eléctrico y la intensidad de campo eléctrico, ¿cierto? Eh, de aquí entonces se deduce, este se conoce como permitividad. Y la permitividad se puede descomponer en dos factores, una la permitividad relativa y otra la permitividad del vacío. ¿Sí? Esta es la permitida al vacío y esta es la relativa. ¿Y relativa a qué? Pues relativa al vacío. Eh, es usualmente uno más una expresión o una propiedad también de la materia, que es la susceptibilidad eléctrica. Y la susceptibilidad eléctrica es la capacidad que tiene el medio para polarizarse. Entonces, si uno tiene una polarización,
la polarización de un medio será la permitida del vacío, la susceptibilidad eléctrica y el campo eléctrico aplicado. Dice, entonces, si uno tiene un medio, por ejemplo, con moléculas polares y tiene un campo eléctrico externo, esta molécula tiende a orientarse con el campo, entonces se mueve un poquitico para acá, un poquitico para allá, y queda las moléculas quedan orientadas en dirección del campo, ¿sí? Entonces, digamos, esa susceptibilidad que tiene el medio es lo que hace que el medio se polarice con un campo eléctrico externo. Las distintas formas de polarizarse de las moléculas, pues hay de distinto tipo. Unas, por ejemplo, por orientación, si las moléculas no son muy rígidas, pero son polares, como por ejemplo la molécula de agua. Entonces las moléculas de agua se orientan eh, con este campo. O algunas moléculas se pueden incluso estirar o reducir, ¿sí? Serían como por polarización, como por desplazamiento, por elongación. Y hay otros momentos en que las nubes electrónicas incluso se pueden desplazar. Eh, Usualmente los valores de polarización son bajos, o sea que esta susceptibilidad eléctrica puede ser del orden entre cero para el vacío hasta unos cientos valores de cientos. El agua es una de las que más llega a polarizarse, digamos un elemento natural que se polariza, que tiene un valor de 80 y pico en baja frecuencia. En alta frecuencia ya disminuye y puede llegar del orden del 2 punto y pico. Pero hay materiales artificiales sintéticos que pueden llegar a tener valores de 800, miles de esa susceptibilidad eléctrica, haciendo posible, por ejemplo, la construcción de supercapacitores. Entonces, digamos que cuando uno tiene un capacitor, ¿sí? Básicamente es una placa conductora y entre esa placa conductora uno lo que hace es añadir un material que tenga una permitividad relativa, pues lo que está haciendo entonces es acumulando energía en forma de polarización de sus moléculas acá al interior, y si un material es altamente polarizable, con una susceptibilidad eléctrica muy alta, pues entonces tendrá una mayor capacidad de carga. Pero de todas maneras los valores son relativamente bajos comparados con lo que encontramos, por ejemplo, en los materiales magnéticos. Entonces la relación entre B y la intensidad de campo magnético H está mediada por algo que llama la permeabilidad. El de la permeabilidad, similar a la permitividad, pues también es una relación entre la permitividad relativa y la permitividad del vacío. Entonces, esta también es la permeabilidad del vacío y esta es la relativa. Y la relativa, pues también puede dividirse en 1 más la susceptibilidad magnética. Y aquí esa susceptibilidad magnética, que está también relacionada con la magnetización del material, esta puede ser de órdenes gigantes. Eh, Esta está relacionada como con los dipolos magnéticos o los monopolos dipolos magnéticos, perdón, que hay en los métodos, en los materiales magnéticos. Entonces, artificialmente se pueden llegar a tener valores de miles, quizás decenas de miles en esta propiedad de susceptibilidad. Con eso construimos entonces imanes permanentes, como por ejemplo el de neodimio, o materiales superconductores que tienen altísima susceptibilidad. Y hay extraños, hay comportamientos extraños, por ejemplo, que este podría ser menor que cero. Y si es menor que cero, entonces es un diamagnético. O si es mayor que cero, es un paramagnético. ¿Sí? Entonces, un material puede tener un campo magnético al interior de ese material en orientación distinta o contraria a la externa, haciendo que haya una repulsión fuerte entre los dos materiales, haciendo que los dos polos, digamos, que en un material diamagnético, si uno pone un material con una polarización norte a un material diamagnético, entonces el campo magnético acá va a ser repelido por el externo, entonces va a haber un polo norte acá y se va a sentir una fuerza muy importante acá, que es lo que ocurre en los superconductores. En cambio, si uno pone un material paramagnético, o algunos son ferromagnéticos, la mayoría de los ferromagnéticos son, si uno lo pone cerca a un imán, pues entonces esta línea lo que hace es incrementarse, volar acá, y aquí va a haber un polo sur y aquí un polo norte, haciendo que haya una atracción muy fuerte, como el que ocurre con los imanes que pegamos en las neveras. Listo, entonces digamos que eso sería como las propiedades magnéticas.
Hay otra relación constitutiva muy importante y es la relación entre J y el campo eléctrico, que es la conductividad. Entonces, esta sería la conductividad. Y la conductividad, pues, es básicamente la relación que hay entre los electrones o las cargas positivas o negativas en caso de semiconductores que tenemos portadores tipo P y portadores tipo N. Esa es una. La otra es las densidades de estos portadores, P y N, pero también algo que se llama digamos, una movilidad de portadores. Es como si tuviéramos una gran vía y uno puede tener muchos carros, pero si no se mueven rápidamente, si no hay una velocidad alta, pues no vamos a tener una gran corriente. Entonces, si tenemos un material con altísimas densidades de portadores de positivos o negativos, pero tenemos una muy baja movilidad, no vamos a tener una alta conductividad. Pero si tenemos una alta densidad de portadores y una movilidad alta, entonces vamos a tener una posibilidad de tener un muy buen conductor. Que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el oro o en el aluminio o en el cobre, que tienen alto contenido de portadores y una altísima movilidad. Ya en los superconductores los efectos no son electromagnéticos, sino cuánticos, entonces ya, digamos, se explica de otra manera. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá en materiales? Todo bien, profe. ¿Sí? Jason, Diana, ¿todo bien? Profe, esos no son los que también, dependiendo de la frecuencia de operación, pueden convertirse también en cambiar como su comportamiento. Sí, sí, precisamente para allá voy entonces. Vale. Entonces, gracias Jason por la pregunta, porque sí, definitivamente todas estas propiedades van a depender de muchos factores. Voy a hacer un cuadrito que quizás explica esas dependencias eh, y los nombres que adquieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a poner acá un cuadrito, voy a poner acá las dependencias. Acá si es dependiente o no es dependiente y me va a dar entonces unos nombres. Listo, entonces la primera dependencia que uno podría pensar de estos materiales es la espacial. Sí, ok, obviamente, como en el cuerpo humano, por ejemplo, pues uno tiene un volumen y tiene órganos, sí, ok, tiene huesos, tiene órganos y cada material entonces va a tener sus propias propiedades. ¿Sí? Si un material es así, se conoce como un material inhomogéneo o heterogéneo, ¿cierto? Entonces, esto será Y si no hay variación, si todo el material es del mismo valor, entonces es un material homogéneo. Bien. Ahora, si hay una variación temporal de eso, por ejemplo, si el material se está envejeciendo, entonces a lo largo en el tiempo, ¿sí? Hay una propiedad que, por ejemplo, va disminuyendo por alguna razón, porque cambia su humedad o porque cambia su temperatura, pero que en el tiempo debe considerarse el cambio de esa permitividad o de esa permeabilidad. Por ejemplo, los imanes pierden su magnetización con el tiempo por fenómenos aleatorios, por entropía, por la misma entropía de termodinámica. Entonces, si es temporal, es no estacionario. Si hay una dependencia temporal, es no estacionario. Y habrán métodos que permitan entender qué pasa con esas propiedades que cambian en el tiempo. Si no cambian, pues entonces pues, lo consideramos estacionario. Si, por ejemplo, las direcciones del campo determinan las propiedades, por ejemplo, en un cristal, es posible que en una dirección determinada haya una permitividad determinada y en otra haya otra permitividad distinta y en otra haya otra permitividad distinta, ¿sí? Es decir, que en este caso la permitividad se comporta como si fuese un tensor. Es decir, que la relación entre D y E es más bien una relación matricial, más que un valor de una constante, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos una matriz
que debe multiplicar los valores de intensidades en las distintas componentes del campo eléctrico para poder encontrar las densidades de flujo. En ese caso, si hay una dependencia de las direcciones de los campos respecto o interactuando con esa permitividad o la permeabilidad o la conductividad, este material se conoce como anisótropo. ¿Sí? En ese caso, entonces, la permitividad, la permeabilidad y la conductividad se conocen como tensores. Ya las propiedades son distintas y los métodos numéricos para ellos se complejizan aún más porque ya hacen relaciones matriciales bien interesantes. Anisótropo, de la O, siempre se me olvida dónde pongo la tilde. Y si el material no depende de las direcciones, entonces se conoce como isotrópico. Bien, ahora bien, hemos considerado que la relación entre D y E es lineal, pero ¿qué tal que no sea lineal? ¿Qué tal que dependa del campo mismo? Por ejemplo, si yo digo que el D es un factor de la permitividad, pero quizás haya otra permitividad distinta con gorrito que depende del cuadrado del campo. Entonces, en ese caso, el material como tal será no lineal y aparecen efectos como el efecto Kerr u otros efectos como el efecto, por ejemplo, de los cristales que tienen efectos eh, eh, piezoeléctricos y demás, donde hay efectos no lineales de los campos allí. Si no hay una dependencia, pues se considera lineal. Y vamos a lo que planteaba ahora Jason, y es qué pasa si estos materiales dependen de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, es posible que, como yo les decía ahora, hay una molécula de agua, ¿sí? Saben que la molécula de agua son 2 hidrógenos y un oxígeno. El hidrógeno le entrega fácilmente los 2 electrones al oxígeno y quedan con carga positiva. Es posible que la frecuencia haga mover, oscilar a una frecuencia determinada de resonancia, pero haya otra frecuencia que la haga estirar a esas moléculas como si fuera un resorte. Entonces, sabemos que a una distancia determinada L, un resorte que está unido a dos masas, pues tiene una frecuencia de resonancia, ¿cierto? Entonces, esa frecuencia hace que sea como un oscilador armónico y como es un oscilador armónico, pues habrá una dependencia entre estos fenómenos de polarización y los campos asociados a él. Entonces, este caso, el material se conoce como un material dispersivo. Y también entonces tendremos que considerar ese fenómeno si es el caso en el método numérico que consideremos. Si el material no depende de la frecuencia, pues entonces es un material no dispersivo. Y finalmente, digamos que si hay una conductividad, entonces pues si hay conductividad, el material se conoce como un conductor. Y si no hay conductividad, pues se conoce como un material dieléctrico. Hay un intermedio entre estos dos que se consideraría entonces un dieléctrico con pérdidas. Y un dieléctrico con pérdidas básicamente es que hay fenómenos de pérdida de energía electromagnética transformada a temperatura, transformada a calor más bien, debido precisamente a estos fenómenos de resonancia dieléctrica. Es posible que no necesariamente sea porque haya flujo de carga de un punto a otro, ¿sí? Sino que son oscilaciones, fluctuaciones del material que hace que haya un incremento en la temperatura. ¿Listo? Entonces tenemos, para repetir, podemos tener dependencias espaciales, temporales, debido a la dirección de los campos, a la misma intensidad de los campos, a la frecuencia o a la conductividad del material. Entonces, esto va a depender de R, este va a depender de T, esta va a depender de las intensidades E y H, o rayos, de las direcciones de esos campos. Esta va a depender de la intensidad de esos campos. Esta va a depender de la frecuencia y la conductividad va a depender de sigma y de la frecuencia también. Muy bien. Con esto explica un poquitico la pregunta o responde un poco a la pregunta, Jason, que tenías. Sí, señor. Muy bien. Listo, entonces digamos que de esta manera vemos como el panorama de los materiales y mientras no digamos lo contrario, nosotros
por obvias razones, por tiempo y demás, estaremos aquí. ¿Sí? ¿Dónde va a estar el trabajo de Diana y Jason en su trabajo de grado? Pues ellos van a tener que trabajar con materiales heterogéneos y dispersivos, ¿sí o qué? Digamos, en el taller vamos a trabajar con estos materiales homogéneos, estacionarios, isotrópicos, lineales, no dispersivos y dieléctricos. Y ya en el trabajo de grado, Diana y Jason van a tener que tratar con materiales heterogéneos por la misma naturaleza del tejido humano y dispersivos porque las moléculas al interior o los tejidos al interior del tejido biológico es altamente dispersivo porque tiene alto contenido de agua y sales y, bueno, iones, que esos iones también se mueven a ciertas velocidades y esas fluctuaciones de frecuencia, pues hay que considerarlas en las propiedades mismas de los materiales. Muy bien. Vamos entonces a saltar ahora yo creo que casi al último tema. Faltan 2 temas todavía, que es condiciones de frontera. Condiciones de frontera. Y el otro tema que falta es, bueno, ¿qué pasa con las ecuaciones cuando estamos en presencia de campos armónicos? Bueno, pues condiciones de frontera, digamos, uno puede arrancar. Hay 2 casos, voy a poner esto así, chun, a la mitad. Hay 2 casos, los 2 asociados otra vez a las ecuaciones de Maxwell, que son las rotacionales o las 2 de circulaciones. Entonces, si tenemos la integral de circulación del campo, que va a ser igual a la derivada en el tiempo del flujo eléctrico más la integral de superficie, perdón, esto sería J de S, ¿sí o qué? Y acá tendremos la integral cerrada de D punto ds igual a la integral de densidad de carga eléctrica en el volumen. Muy bien, vamos a empezar por esta que es la de Ampère-Maxwell y para eso entonces vamos a considerar 2 medios. Aquí tenemos el medio 1, donde están los campos en el medio 1 y tenemos el medio 2. Bien, vamos a suponer pues que esto es una frontera. Entonces, ¿qué es la frontera? Es digamos, esa intersección, esta es la condición de frontera, esta es la intersección entre los 2 medios. Y aquí yo creo que estamos haciendo es como un corte transversal. Listo, y en ese corte transversal, en esa superficie, vamos a suponer que hay una corriente superficial. Listo, entonces esa corriente superficial está como fluyendo, pueden pensarlo como en cualquiera de las direcciones, yo voy a suponer que está saliendo como por esta superficie, ¿listo? Y vamos a asumir que vamos a tener un vector que sale del vector del medio 1 al medio 2 y hay un vector t que va, digamos que es eh, ortogonal al n, es tangente a la superficie y tiene la misma dirección de esta superficie o esta trayectoria que vamos a hacer acá. Entonces, digamos que esta es una trayectoria que tiene un tamaño delta L por acá y un delta T por acá. Entonces, digamos, la circulación va a ser esta. Entonces, esta va a ser la circulación. Va a ser un espesor muy, muy delgadito, solamente como para coger la superficie acá. ¿Sí? Y ya, entonces vamos a tener un campo H1 acá y un campo H2 acá. Y la pregunta es entonces, ¿cuánto cambia H2 respecto a H1? ¿O cuál es la diferencia entre H2 y H1? Muy bien, entonces para eso aplicamos entonces la ley de Maxwell. Digamos que vamos a tener entonces esta circulación va a ser esa trayectoria y vamos a tener este trayecto acá y vamos a tener este trayecto acá. Muy bien, entonces, y en esta distancia, como es tan cortica, no la consideramos. No necesariamente, no, es tan chiquitica este tamaño delta t que no es considerado en esa circulación. Entonces sería como que H1 punto t en esta trayectoria delta t menos H2 punto es negativo, pues porque va en la otra dirección, delta t porque va en dirección contraria a t,
va a ser igual entonces, esta no existe, no está acá, es tan pequeño y que no vamos a considerar solamente la densidad de corriente, va a ser igual a la corriente superficial, y la corriente superficial, aquí va a haber un elemento porque esta dirección de la corriente superficial es, aquí está mal, es T cruz N y se multiplica por el delta T, el delta L, perdón. Aquí no era delta T, fue mi chica, aquí es delta L y delta L porque son las trayectorias en este delta L. ¿Listo? Entonces, estos delta L's que están haciendo acá, multiplicando acá, y este delta L multiplica la densidad superficial de corriente para generar la corriente que se necesita. Estos delta L se pueden cancelar y queda entonces, y haciendo, digamos, haciendo un truquillo ahí, podemos hacer que el N sea N cruz H2 punto T cruz N menos N cruz H1 punto T cruz N, ¿sí? Esto es una propiedad vectorial, ¿sí? Donde pasamos de estos T's a N, digamos, N cruz H punto T cruz N, y esto va a ser igual a JS T cruz N. Esto nos va a permitir cancelar estos operadores que tenemos acá, estos vectores acá, y finalmente entonces queda que N cruz, aquí factor común, H2 menos H1 es igual a JS. Digamos que de todo esto, con tranquilidad podemos decir como que no importa tanto el tratamiento matemático acá, sino que lo importante es que la transición o la diferencia entre H2 y H1 en sus componentes tangentes a esa superficie que está mediado por este producto cruz de N cruz, va a ser igual, esa discontinuidad en estos dos campos, en la componente tangencial, va a ser igual a la densidad de corriente superficial. Bien, en el caso del campo eléctrico, como no hay corrientes magnéticas, entonces va a ser simplemente que las componentes de campo eléctrico tangentes a esa interfaz son continuas. ¿Listo? Esa sería como la primera condición de frontera. La segunda condición de frontera, bueno, ¿alguna pregunta ahí? Que no sea la parte matemática. Profe, ¿cómo en qué caso se tiene que tener en cuenta esas condiciones de frontera o qué? Siempre que hayan dos medios distintos, con propiedades distintas, se debe considerar las condiciones de frontera. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, en el caso que les planteé hace la clase pasada, en el que yo tengo una onda electromagnética, tengo un medio, por ejemplo, dieléctrico con una permitividad relativa determinada, y yo tengo una onda electromagnética impactando en este medio, yo quiero saber qué pasa con esa onda cuando ingresa a este medio. Esta interfaz que está acá debe satisfacer, numéricamente hablando, estas condiciones de frontera que estamos hablando acá. ¿Sí? Entonces debe haber una continuidad en los campos, y si hay una corriente superficial, pues entonces debe considerarse y debe haber una discontinuidad en los campos magnéticos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, entonces, tratamos ya con la ecuación de Gauss. La ley de Gauss nos dice que si hay una discontinuidad en el campo magnético, va a ser debido a una densidad de carga. Entonces, si yo tengo ahora sí aquí como es un volumen, entonces hago una superficie. De nuevo, aquí tengo medio 1 y aquí tengo el medio 2. Y en lugar de hacer ya una trayectoria, hago una cajita. ¿Sí? Una cajita que toca arriba y toca abajo. El medio 1 y toca el medio 2. Aquí el vector n está así. También voy a hacer esto en un espesor delta t insignificante, infinitesimal. Este medio 2, digamos que es el mismo medio 2 que teníamos acá, entonces también lo pongo como rojito. Y en lugar de tener una corriente, aquí lo que va a haber es una densidad de carga superficial, o sea que aquí va a haber es como una carga superficial acá arriba. Como lo que ocurre cuando se polariza un medio. ¿Sí? Entonces puede haber una carga ahí superficial.
Muy bien, entonces está, simplemente es aplicar entonces la ley de Gauss. Entonces tenemos que el de 2.n delta S, menos el de 1, porque digamos el vector de 1 está abajo y está en dirección opuesta al n de abajo. Entonces menos de 1.n delta S va a ser igual a la densidad de carga superficial delta S. Aquí podemos cancelar entre los delta S y aquí queda mucho más sencillo. N punto de 2 menos de 1 va a ser igual a la densidad de carga superficial. Entonces, de aquí el punto es, si hay una discontinuidad en el campo eléctrico, es la densidad, es el componente normal de la densidad de flujo eléctrico. Y si hay una discontinuidad es porque hay una densidad de carga. A diferencia del campo magnético en el que no va a haber una discontinuidad en los componentes normales porque no hay carga magnética. Sí. Muy bien, entonces, digamos que esa es una forma, digamos, son las 4 ecuaciones debido a las condiciones de frontera. Digamos que si uno tiene un medio, entonces, digamos, las componentes, si uno tiene un medio y tiene un H1, un H2, tiene un E1, tiene un E2, pero tiene también un B1, un B2, un D1 y un D2. Y este sería el medio 1 y este sería el medio 2. Si no hay ni corrientes, ni tampoco hay densidades de carga superficial, pues entonces, según esta expresión de 1, deducimos que las componentes tangentes del campo, de la intensidad de campo magnético 1, debe ser igual a la componente tangente en el medio 1. ¿Sí o qué? Porque si esto es 0, si no hay densidad de corriente, estas tangentes las componentes tangentes del campo magnético deben ser iguales. De la 2, digamos, está la expresión 2, es lo mismo. Las componentes tangentes de la intensidad de campo eléctrico deben mantenerse. De 3, esta sería la expresión 3 y esta es la Hice expresión una 4. pregunta. Sí, Ese segundo sí no me quedó muy clara. ¿Por qué tiene que mantenerse la intensidad de campo eléctrico en ambos medios? porque si no, no, eso siempre, así hayan o no hayan densidades de carga. Porque, digamos, el N cruz lo que está haciendo es extrayendo la componente tangente del campo eléctrico en esa interfaz. Entonces, si uno saca las componentes tangentes, aquí sería como la componente tangente del campo 2 menos la componente del campo 1 debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, de aquí, esta la paso para el otro lado y queda que las dos están igualadas. Pero esta es Sí, siempre. sí. Esta es siempre. En esta es si la densidad de carga superficial es 0 y la densidad de corriente eléctrica también es 0. En estos casos, las componentes tangentes de intensidad de campo se mantienen. Pero según la 3 y la 4, las que se mantienen son las normales. Entonces, aquí sería como la componente normal de dn debe ser igual a componente normal de en el medio 1. Y la componente normal de Bn, de B, debe ser igual a Bn2. ¿Listo? Esta siempre porque no hay densidades de corriente, de carga eléctrica, de carga magnética, perdón. Y estas dos son bajo estas condiciones. ¿Ok? Y digamos que esto es lo usual y debemos garantizar que los métodos numéricos tengan estas condiciones. ¿Bien? Bajo cierta situación, entonces, uno podría expandir la 3 y decir, bueno, no vamos a trabajar con las densidades de flujo eléctrico. Entonces uno dice, muy bien, entonces pasemos esto a intensidad de campo. Entonces la permitividad en el medio 2 multiplicada por la intensidad de la componente normal en el medio 2 debe ser igual a la permitividad del medio 1, la componente normal del medio 1. Y de la 4 con mu, con la permeabilidad. De la permeabilidad multiplicada por H N2 debe ser igual a mu1 H N1. ¿Sí? Y entonces tendríamos ya, por ejemplo, podríamos tener las condiciones 1 y 2 y la 3 y la 4 si estamos trabajando solamente con intensidades de campo en el método numérico. O igual si utilizamos solamente las densidades de flujo, sería como similar.
Listo, entonces vemos acá y hacemos una unión entonces entre las condiciones de frontera que acabamos de ver a partir de las ecuaciones de Maxwell y las relaciones constitutivas que vimos anteriormente. ¿Sí? Y Profe, vemos que, pregunta, sí, ¿solo la número uno tiene que tener en cuenta que la densidad de superficie sea cero y la corriente sea cero o todas? sí. No, Solo la uno. esta sí, solo para la 1. Y la de y la densidad de carga está asociada a esta. Ah, ok. Sí. Sí, porque son las que finalmente son las componentes que son discontinuas en caso de presencia de fuentes escalares acá y vectoriales acá. Sí. Muy bien, entonces digamos que ahí con esto culminamos y dejamos ya como con unas expresiones con mucho sentido práctico para lo que vamos a hacer en métodos numéricos, ¿ok? Entonces ya no toca volver como a hacer todo el procedimiento, sino que ya las tenemos ahí listicas como para meterlas en caso de que las tengamos que añadir al método o para verificar que el método esté bien. Para terminar, bueno, mentiras, hay una condición interesante, muy importante para nosotros, que yo les había comentado, y son los materiales perfectamente, o más bien conductores perfectamente eléctricos. Conductores eléctricos perfectos. Y eso genera una condición de frontera llamada SPEC. Las voy a anunciar es porque pues, son muy utilizadas. Entonces pues, es importante considerarlas. Esta no es una expresión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien, digamos que utilizando esta de acá, sabemos cuál es el campo eléctrico en un material perfecto, un conductor perfecto. ¿Saben ustedes? ¿Cuál es la condición que tiene un conductor perfecto? ¿Cuáles son los campos que hay al interior de un conductor perfecto? Cero. Cero. El campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico es cero en un conductor perfecto. ¿Sí? Entonces, si uno tiene, imagínense ustedes, aquí tienen un PEC, ¿sí? Esto es un PEC, ¿sí? Ok. Entonces, digamos, en este medio que tengo acá, el campo eléctrico es cero, ¿sí? Por lo tanto, tanto componentes normales a esta superficie como tangentes, es decir, tanto el campo eléctrico normal como el campo eléctrico transversal son cero, ¿sí o qué? ¿Sí? ¿Eso es claro? Según las expresiones que acabamos de encontrar, ¿cómo será entonces la relación? Si aquí hay una onda que viene de un medio 1 y incide a un PEC. Según la condición de frontera, si hay un campo eléctrico acá que incide, una onda electromagnética que incida desde el medio 1 al medio 2, que es el PEC, según la condición de frontera 2, la componente transversal por este lado, digamos por la derecha, digamos una derecha y otra izquierda, ¿sí o qué? El campo eléctrico acá debe tener justo en la interfaz las mismas componentes transversal del campo eléctrico, pero como es un PEC, la componente entonces transversal acá debe ser cero, ¿sí? Tanto por el lado derecho como por el izquierdo. Por lo tanto, en un PEC, en un material perfectamente conductor, o en un conductor eléctrico perfecto, solamente habrá componente normal. Entonces, solamente habrá componente en este sentido. ¿Sí? Entonces, no importa la forma que tenga el conductor, no importa. Puede ser algo así. Las componentes de campo eléctrico siempre son perpendiculares a la superficie. Entonces, ¿se puede acumular carga? Sí, se puede acumular carga. Por ejemplo, aquí carga positiva y aquí carga negativa. Y entonces puede haber un campo, por ejemplo, que salga así y una vez ya en el medio ya se puede deformar y puede llegar así.
Pero lo importante es que el campo eléctrico acá, justo acá, es ortogonal. Entonces sale campo y llega acá. Sale campo y llega acá. Sale campo y llega acá. Bien. Muy bien. ¿Y cómo será entonces el campo magnético? El campo magnético, si aquí hay una acumulación de carga positiva, ustedes imagínense que hay una acumulación de carga positiva en este PEC superficial, una carga superficial, y aquí hay una carga superficial. Entonces, en este desplazamiento, pues posiblemente puede haber una corriente superficial acá. Y esa corriente superficial, según la ley de esta condición de frontera, entonces habrá una discontinuidad del campo, ¿sí o qué? Entonces es posible que haya una componente transversal, una componente tangente de campo magnético. Aquí, pin. Justo ahí en la superficie. ¿Y cómo se ve eso? Pues es como si el campo magnético estuviera dando vuelticas. Está haciendo circulación. Entonces acá habrá una circulación. ¿Sí? Una circulación de campo que está atravesando el otro campo. Bien. Entonces, habrá entonces un campo magnético que es tangente a la superficie debido a esta densidad de corriente superficial que tenemos acá. Y va a haber un campo eléctrico normal a la superficie conductora. Aquí hay un cambio de polarización y es posible entonces que aquí también se genere otro cambio de polarización. Puede haber, por ejemplo, unas líneas de campo entonces que van a hacer algo así. Y es posible que aquí lleguen a otra pared acá conductora, otro PEC, un PEC acá y un PEC acá. Y va a haber entonces un campo muy similar al que teníamos allá. Y va a haber entonces carga positiva acá en este PEC, carga negativa acá, va a haber otra corriente acá, JS. Y tendríamos entonces acá otro PEC. ¿Y qué es esto? Básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto es una cavidad de una longitud L. Esto es una cavidad resonante con dos paredes conductoras en los dos extremos, con unas condiciones de frontera que acabamos de encontrar y con una propagación de una onda que genera una onda eléctrica que genera una onda electromagnética al interior de esa cavidad resonante. Y esa sería como la forma en que podríamos entender los campos electromagnéticos al interior de esta cavidad, generados también como por estas densidades de carga, pero también por estas densidades de corriente. ¿Listo? Esto acá es un PEC. PEC. Bien, ¿alguna pregunta? Mire, si ustedes ven esto en esta dirección, como si esto fuera un caso unidimensional, si ustedes ven la intensidad del campo acá, ustedes podrían ver que hay una alta intensidad en el medio y esta intensidad disminuye en los extremos, ¿sí? Entonces es como si hay una alta intensidad acá, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, hasta que la componente tangente justo en los extremos se hace cero. Similar a lo que ocurre en una cuerda, ¿no? Donde uno tiene unos nodos en los extremos y tiene un lóbulo. Obviamente, pues esto va a estar oscilando. Entonces, en este caso, pues la dirección es esta, así. Pues yo lo que hago aquí es mostrar la intensidad. ¿Bien? Sí, están reforzando en el centro, ¿cierto? Los dos campos. Si hay como una forma de onda que hace que los dos campos sean intensos ahí, y precisamente esa alta intensidad posiblemente está generando este campo magnético en circulación acá. ¿Sí? Entonces este campo eléctrico acá, que sería un D, digamos,
está siendo fuente de campo vectorial de esta circulación de campo magnético alrededor H. ¿Sí? O sea que si cambiamos la dirección de uno de los dos, se cancelaría y no habría ningún campo. Claro, digamos que es como cuando ocurre en una cuerda también, que una cuerda oscila, entonces va a haber un momento en que la cuerda va a estar así quieta, pero igual es solo un tiempo, es un instante, ¿sí? Entonces digamos que va a estar oscilando el campo eléctrico y esa oscilación, la fluctuación de ese campo eléctrico va a estar generando la modificación de la onda del campo magnético. Muy bien. Esto es porque pues, precisamente el primer caso que vamos a ver es la cavidad resonante, ¿cierto? Entonces digamos que ya nos vamos acercando pues como a la solución analítica que ustedes tienen de tarea. Bueno, para terminar hoy, vamos a ver algo que es la formulación armónica. Y es algo muy sencillo, pues yo creo que ustedes ya lo han visto, pues todos sabemos, todos tenemos alguna familiaridad con la forma armónica de los campos o la forma armónica de las señales, pero básicamente es como para notación. Entonces, si uno tiene un campo eléctrico que varía en el espacio y varía en el tiempo, uno puede asumir que esta variación espacial es independiente del espacio si hay por ejemplo, una variación armónica, ¿sí? A la J omega T. Ojo, en este caso estamos asumiendo de nuevo que los materiales son lineales, invariantes en el tiempo, ¿sí? O sea que son LTI. Digamos aquí sería como cuando uno ve señales de sistemas, que uno asume que los sistemas son LTI. Entonces aquí también lo mismo. Asumimos que los campos están propagándose en medios que son LTI. Bien, de tal forma que uno, asumiendo que hay una variación armónica de ese tiempo, de esta forma, entonces la variación en el tiempo, una derivada en el tiempo, se puede reemplazar por un J omega. De tal forma que las expresiones entonces de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, quedarían de la siguiente forma. El rotacional de E, esto sería solamente, sería variación espacial, ya lo temporal ya lo sacamos, sería menos J omega B para H sería J omega D, que también varía en el espacio solamente, más un J, y podríamos decir es como un J que varía en la frecuencia, así como una componente frecuencial de J, y que varía con el espacio, y las divergencias D, que también varía con la posición. Esa sería la densidad de carga que varía en el espacio, que también depende de la frecuencia. Y D será el divergente de B, que varía en el espacio, sería igual a 0. ¿Listo? En este caso, entonces, podríamos asumir que las permitividades y las permeabilidades y las conductividades son función de la frecuencia y sería natural, digamos, trabajar en este espacio si tenemos materiales dispersivos, ¿sí? Entonces, de nuevo, como Jason y Diana pues van a trabajar con materiales dispersivos, creo yo, considero que lo más natural, lo más apropiado sería trabajar directamente en un espacio de frecuencia y no en el tiempo. De todas maneras, para eso tenemos a Fourier. Entonces, si uno tiene una expresión, no sé, una solución para un campo eléctrico en las frecuencias, uno puede pasar al campo en el tiempo, pues utilizando una transformada inversa de Fourier, ¿sí o qué? O viceversa, si uno tiene la variación en el tiempo, pues puede aplicar una transformada de Fourier y regresa a la frecuencia. Entonces, digamos que uno puede jugar con Fourier para pasar de un lado a otro. Pero como los materiales tienen propiedades dispersivas, entonces es bueno trabajar directamente en frecuencia y si se quiere encontrar el tiempo, pues utiliza otra Fourier y ya. Entonces así queda como detallada ya como la
la notación armónica o la formulación armónica de las expresiones de Maxwell en caso tal de que trabajemos. Y yo creo que va a ser quizás la primera aproximación, hacer diferencias finitas en el dominio de la frecuencia, porque eso nos va a permitir solamente orientarnos a la variación espacial y no preocuparnos por la parte temporal, ver qué pasa entonces con los campos en distintas frecuencias. Muy bien, con eso termino como la primera semana de charlas, que está muy, muy, muy teórico, y ya a partir de la próxima semana ya nos vamos directamente a los métodos numéricos como tal para poder resolver esto en un computador.